Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 23ª semana de sesión de clases, pues correspondiente al curso de razonamiento verbal. Esta clase está dirigida para alumnos de tercer grado de educación secundaria. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Como ustedes ya deben saber, ¿no? Vamos a poner en práctica pues todo lo que hemos aprendido en las clases, todo sobre este año. Bueno, una de las maneras de poner en práctica todo eso es tratando de resumir lo que uno aprende. Si bien, jóvenes, escribir o copiar, ¿no?, un texto a tu cuaderno trae en todo caso ventajas porque retienes más información, ¿no?, al momento de copiar. Eh, no solamente copiando puedes retener información, sino también pues, puedes obtener información, ¿no?, a través de resúmenes o cuadros, en todo caso semánticos, sinópticos o mapas conceptuales, que estas te pueden ayudar para poder estudiar de la mejor manera posible. Pues, jóvenes, si tienen un texto, ¿no?, en la cual se dificulta estudiar, pues hacer resúmenes, fichas de resúmenes, organigramas, organizadores visuales les va a ayudar, jóvenes, a poder sintetizar mucha información. Y sintetizando información van a tener partes fundamentales del texto. Entonces, eso es importante para una buena comprensión. Resumir los textos, sintetizar los textos. Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a aprender organizadores de la información, cómo organizar nuestra información. De hecho, muchos catalogaban pues que la organización es un sinónimo de inteligencia. Pues no podemos estar desorganizados, jóvenes, ¿no? Eh, y hacer las cosas con calma. En primer lugar, organizarse, tener el cuarto bien ordenado o tener muchos ambientes, ¿no?, de forma ordenada, o las tareas o lo que sea, eh, ayuda pues al mejor control. Entonces, organizar una idea te va a ayudar a controlar bien la información que ustedes van a captar. Entonces eso es el sinónimo de tener un tipo de vida, ¿no?, bien elaborado, bien organizado. No solamente pues en la vida común, ordenar el campo, la habitación, organizar pues tus labores diarias, sino también en el campo educativo. Y lo que ustedes, en todo caso, deben, ¿no?, aprender sobre la información de lo que hacen en cursos generales. Puede ser lenguaje, historia, ¿no? Más que nada, pues en cursos de letras, que te ayudan, de hecho, a tener el resumen y los organizadores más comprensión. Entonces, jóvenes, ¿cómo se realizan los organizadores? En primer lugar, vamos a ver sobre el resumen, joven. ¿Y qué es el resumen? Cuando se habla de un resumen, dice, se hace referencia a un texto de extensión variable, teniendo siempre a lo breve, el que se sintetiza o se abrevian las ideas de un texto de mayor tamaño y menor a mayor complejidad y o mayor complejidad, ¿no? Entonces, resumen es sintetizar, decir con tus propias palabras, abreviar. ¿Qué cosa? Las ideas que yo voy leyendo, los libros que me van tocando o el tema de la clase del día de hoy. Que también lo puedo resumir, sí, también lo puedo resumir. Entonces, ¿esta para qué ayuda? Para una mejor organización. Resumir, sintetizar, abreviar, de mayor tamaño. Muchos dicen que el resumen puede ser un 25% del texto. O sea, tienes que resumir todo el texto. Entonces, ¿es complicado? Sí, es complicado resumir todo el texto. Entonces, tenemos que buscar palabras claves, ¿no? Eh, que nos den, pues, todo un concepto determinado y a mayor, en todo caso, profundidad. Entonces, el resumen es la selección central, vital e importante. ¿De qué? De un texto.
Entonces, para hacer, jóvenes, un resumen, tengo que abocarme a la idea principal, o el tema principal, o el título del libro que yo estoy leyendo. Seleccionar cuáles son las ideas centrales, cuáles son las partes vitales y los elementos importantes del texto que ustedes se están dirigiendo. Ese es el resumen. Es una extensión pequeña en la cual de un texto demasiado o con gran extensión lo vas a resumir en pocas palabras, lo vas a volver más pequeño. Ahí está. Cuando jóvenes se realiza por escrito, el resumen es una reescritura de un texto que cumple tres requisitos para mantener la equivalencia informativa. ¿Y cuáles son? Representar el pensamiento y principales contenidos propuestos por el autor. Cuando vas a hacer tu resumen, pues jóvenes, tienes que primero abocar la idea principal o la idea que quiere transmitir el autor. Y con esa idea representar los principales contenidos que dice el autor. Esas palabras claves, sacar las palabras claves, ¿no? Del pensamiento que nos quiere transmitir. ¿Qué cosa? ¿Quién? El autor. Misma información del texto, en todo caso original, pero con número menor de palabras, lo cual implica eliminar información. Entonces, pues jóvenes, cuando nosotros vayamos a, en todo caso, hacer un resumen, va a ser la misma información, pero ya no con palabras técnicas, sino lo podemos usar nosotros con palabras que nosotros conocemos, cambiarlo, ¿no? Parafrasear con nuestras propias palabras, pero no eliminar el sentido original, porque el tema, la idea tiene que quedar ahí. Si vas a cambiar la idea, vas a cambiar todo el resumen, pues, y tu resumen va a ser muy diferente a lo que tú estás leyendo. Entonces tienes que basarte en qué? En la idea principal, o el tema que quiere transmitirte el autor. Entonces, hacer un resumen implica eliminar mucha información, porque en sí hay información. Cuando lees un texto, hemos dicho que inicias de lo general a lo específico. Entonces, por ejemplo, hablar de fresa implica hablar de frutas. Ah, entonces, pero lo específico es la fresa. Entonces ya voy descartando, no la fruta. Entonces me estoy quedando con lo más específico, con lo más central, vital o importante, se puede decir también. Ese es el resumen. ¿Qué más? Adaptarse a una situación de comunicación nueva teniendo en cuenta su destinatario. Entonces, ¿para quién voy a realizar el resumen? Pues para uno solo. Tienes que ver, ¿no? En qué nivel estás para poder realizar un resumen. Puedes realizar un resumen bien sintetizado o iniciar, ¿no? Parafraseando. Entonces, hacer un resumen con sus propias palabras es adaptarse, ¿no? O inferir a una nueva información. Entonces, para eso sirve, jóvenes, el resumen. En pocas palabras o en otras palabras, el resumen es una reducción de texto. Incluye las ideas principales y un contenido importante del texto. A esta, para hacer un resumen se necesita una mayor atención, una gran comprensión del tema que ustedes van a leer y redactar con precisión y calidad también. Ahora, el resumen nos ayuda para una mejor retención de la información. Entonces, para eso va a servir, jóvenes, el resumen. Entonces, según Broyd y Dight en 1983, proponen tres reglas para elaborar un resumen, las que se presentan en el cuadro siguiente. La primera regla es la eliminación. Entonces, cuando hago un resumen, profesor, ¿cuál es lo primero que debo eliminar? En primer lugar, debo buscar la información principal, la idea principal. ¿Cómo busco la idea principal? ¿Cuál es la oración que resume todo el texto? Y de la idea principal sacas el tema. Ya hemos aprendido eso. Ah, entonces busco mi idea principal. Y ahora elimino. ¿Qué cosa? Las informaciones secundarias. Que porque las oraciones, diré las, en todo caso, oraciones secundarias o las ideas secundarias, jóvenes, están a base de la principal, pues. Entonces se elimina. ¿Y qué más puedo eliminar, profesor? Las ideas redundantes, que se repiten. Cuando digo redundancia, repetición constante de ideas.
A eso se hace eliminación de oraciones. También hemos hecho esa clase, eliminación de oraciones. Entonces, cuando eliminamos oraciones, jóvenes, también eliminamos la información redundante, que redunda, que repite constantemente. Entonces, al eliminar esa información redundante, pues estamos quedándonos con la información más importante y vital y fundamental del texto. Ahora, también otra regla que propone, ¿no?, Brown y Dow para hacer un resumen es la sustitución. Entonces, ¿para qué es la sustitución? Es dar una lista, jóvenes, de elementos o acciones por un término que los incluya. O sea, partir de premisas específicas, oraciones específicas a uno general. En la mañana, Huamanga estaba cerrado, no había carro. La gente estaba aglomerada por las calles. Las tiendas estaban cerradas. Entonces, ¿eso qué te da? Deduzco, pues hay una huelga en Ayacucho. Entonces, esas acciones específicas lo llevas a uno más general. Eso es resumir. Ahora, la macroselección e invención. Bueno, cuando hablamos de macroselección, jóvenes, e invención, pues nos referimos a escoger o crear la frase que contenga la idea principal. Cuando digo invención, macroselección, es, jóvenes, imaginar o decir con otras palabras o crear, no, palabras nuevas, pues para poder contener la idea principal, que contenga la idea principal. En la mañana del 23, ¿no?, de junio en 1969, los estudiantes de Huanta salieron por la lucha de la gratuidad de la enseñanza, pues en los colegios estatales se iba a cobrar una pensión de 100 soles. Entonces tú puedes no escoger una frase que contenga la idea principal. Entonces, tú tienes toda esa información y lo puedes sintetizar en uno solo. A ver, la lucha por la gratuidad de enseñanza, 1969, 23 de junio, 33 muertos, se realizó en Huanta, un lunes. Ya. Entonces, tú todo eso lo puedes recordar con una canción. Por ejemplo, todo eso en la canción Flor de Retama. Ah, Flor de Retama me explica todo eso. Entonces yo puedo Flor de Retama, ya me estoy ya acordando de todo eso. Ahora, la macroselección e invención también sirve para unir jóvenes, tanto, por ejemplo, elementos literarios como historia. Yo hablo, por ejemplo, del realismo en literatura. El realismo se da en un contexto, pues, de la segunda mitad del siglo XIX, justamente cuando se da la revolución industrial, con una nueva clase social que es el proletariado. Estoy hablando del realismo, pero estoy hablando también de historia, de la revolución industrial, no en la segunda mitad del siglo XIX. Ahí está. Pero también puedo hablar, aparte del realismo, que su contexto, que está hablando un poco de historia, pues los representantes. Por ejemplo, en Francia, Henry Bailey, con Stendhal, Honorato de Balzac, ¿no? Con su obra La comedia humana, o Gustavo Flaubert con Madame Bovary, o en Rusia, Fedor Dostoyevsky, Crimen y Castigo. Miren, cómo estoy contextualizando historia con literatura. Todo en sí, todos los cursos se ramifican, todos llegan a un solo punto. Entonces, ¿cómo identificar las ideas principales? En el curso de la lectura, las ideas principales se definen a través de algunas estrategias como las siguientes, ¿no? Como nos da Brown, Campion y Dante, las cuales pueden utilizarse independientemente o simultáneamente. Entonces, puede ser todo o uno solo. Por ejemplo, la supresión, hemos dicho, la eliminación, omitir los contenidos del texto que aparecen triviales, ¿no? Que aparecen confusas en función de los objetos que se persiguen, por ejemplo, la idea principal. O bien de aquellos que aparezcan repetitivos o redundantes. Omitir ideas secundarias, omitir ideas que no tienen mucha relevancia. La sustitución es reemplazar. ¿Y qué es reemplazar? A un conjunto de conceptos
hechos o acciones por una categoría más amplia que los incluya. Entonces ya les he dicho, ya les he explicado. Cierran las calles, cierran las tiendas, no hay carros, hay mucha aglomeración de gente en las calles. Entonces, ¿qué? Huelga. Ah, lo estoy viendo más general. Y seleccionar o crear una frase o síntesis para la parte más interesante de acuerdo a los objetivos que se persigan. Entonces, jóvenes, eso pues es identificar las ideas principales. En general, el resumen consiste en establecer de forma breve las ideas o ideas centrales sin omitir puntos importantes, que implica seleccionar y jerarquizar la información para reducirlo en términos breves y precisos. O sea, gracias al resumen, podemos entender a cabalidad nuestra comprensión de textos, a través de la identificación de las ideas principales y también tomar notas, ¿no?, de las ideas que más importancia tienen en el texto. En el resumen nos ayuda a retener, ¿no?, la información total o parcial. Entonces, para el resumen se requiere la capacidad de redactar. ¿Para qué? Usando pues construcción de enunciados que capturen el significado del texto, supresión de información irrelevante y producción de generalizadores, de lo específico a lo general. Pero no es la único pues que podemos usar para resumir un texto, para captar información, sino también el mapa semántico o constelación. Pues el mapa semántico ayuda pues al estudiante a desarrollar habilidades de descripción, explicación, identificación, análisis, inferencia y generalización. El mapa semántico es una representación visual particular, es decir, es una estructura en categorías, representadas gráficamente. Esta estrategia, descrita inicialmente por Pearson y Jobson en 1978, puede ayudar a los estudiantes a activar y desarrollar su conocimiento previo, estableciendo relaciones posibles dentro de un tema dado. Vas a identificar, vas a analizar, vas a inferir, vas a generalizar, vas a describir, gracias al mapa semántico. ¿Cuáles son las características generales? Permite visualizar la distribución de ideas, conceptos y partes y subpartes del tema. Para elaborar un mapa semántico tienes que guiarte primero por el título. El realismo. Luego pongo subtemas o conceptos, ¿no? Puedo poner el concepto de realismo, es un movimiento, pues, eh, en Europa en el siglo XIX. Pongo. Y sus subtemas. ¿Cuáles son? Contextos. Características puedo tener. Representantes. Puedo poner el escritor más representante del realismo. Y puedo poner, ¿no?, también una novela de ellos. Entonces, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Qué más? Generalmente no presenta palabras de enlace, jóvenes, ¿ya? Solamente es títulos, subtítulos, ¿no?, para poder guiarte. Son sumatorios o enumerativos. ¿No? Vas a empezar, por ejemplo, el contexto, luego dos características, entonces sigue una secuencia. El tema o asunto a tratar se ubica al centro del gráfico. La idea principal tiene que ser al centro. Y de ese centro se ramifica, ¿no? Y continúa en importancia hacia las periferias. Se puede utilizar líneas, ovoides, círculos, flechas, figuras de personas, animales u otros objetos, entre otras. Entonces, las características del mapa semántico son esquemas gráficos para visualizar la distribución de ideas. No presenta palabras de enlace. Son sumatorias o de contenido enumerativo y la información parte de un tema central. Se usa líneas, ovoides, círculos, flechas o figuras. Y aquí tenemos un mapa semántico. Mire, nuestro título, ahí está la idea central y se ramifica, pues, ¿no? Definición, característica, elaboración, utilización. Subtítulos, y de esos subtítulos, ¿no?, también lo ramificas. Entonces no tiene enlaces, solamente te ayuda a poder organizar la información. Bueno, pues jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido sobre los métodos de captar información y que lo utilicen en su vida diaria para poder mejorar, pues, no las enseñanzas que le dan todos sus maestros. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos en la plataforma Zoom
resolviendo algunos ejercicios o ampliando este tema. Que tengan un buen día.